Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos de la licenciatura de Administración Estratégica de los Negocios. En esta ocasión vamos a dar una información acerca de la materia de impuestos a los negocios y empezamos. Empezamos con los dividendos. ¿Qué son los dividendos de una empresa? Los dividendos de una empresa son la parte de beneficio que ha generado una empresa y se reparte entre sus socios o accionistas. Es un derecho que tiene la empresa. Y bien, ¿cómo funcionan los dividendos? Cada accionista recibirá de la empresa una cantidad de dinero en efectivo o bien en acciones adicionales en proporción al número de acciones que posee. Una vez que se cierra el ejercicio, normalmente a finales de año, si la empresa ha obtenido un resultado neto positivo, es decir, un beneficio, puede decidir repartir parte de ellos a los socios accionistas o bien reinvertirlo para hacer crecer la empresa o el negocio. En una sociedad anónima, la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas debe aprobarse en una Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de la Administración. La política de dividendos es la forma en que cada compañía estructura el pago de los dividendos. Puede ser de dividendos estables, es el pago anual de una cantidad constante por acción. Un porcentaje fijo, que es sobre los beneficios del ejercicio, o de dividendos residuales. Solo se reparten los fondos que resten una vez acometidos todos los proyectos de la inversión en la empresa. Para eso tenemos los tipos de dividendos. Dividendo a cuenta. Es la parte del dividendo que se paga a los accionistas como anticipo de los beneficios obtenidos. Tenemos el dividendo complementario, que es el que se le añade ya entregado a cuenta. Tenemos también el dividendo fijo, que es una cantidad que la empresa, es una cantidad que la empresa fija, sin tener en cuenta el beneficio obtenido. Tenemos también el dividendo extraordinario, es un pago de dividendo excepcional que se reparte en caso de que la empresa haya obtenido beneficios extraordinarios en el ejercicio. Y por último tenemos el dividendo en acciones. Este es el que se reparte en forma de acciones adicionales de la empresa y no es necesariamente en efectivo. Mi compañero Luis les va a explicar cuándo se pagan los dividendos, las fechas importantes. Bueno, como es, ahora que ya sabemos qué son los dividendos y cuáles son los tipos de dividendos que hay, yo les daré la información de cuándo se pagan, fechas importantes, al igual que cómo se calcula este pago de dividendos. Bueno, las sociedades que pagan dividendos en efectivo lo hacen semestralmente. Las fechas más importantes relacionadas con los dividendos son fecha de declaración. En esta fecha es el anuncio de la cuantía del dividendo. Fecha de registro. Los accionistas registrados en esta fecha tienen derecho a recibir dividendos. La fecha de ex dividendo. A partir de esta fecha, la acción cotiza sin derecho a percibir el dividendo. La fecha de pago, el día que se pagan los dividendos hacia los accionistas. Y pues son como las fechas más importantes que debe saber un accionista cuando pues van a recibir la parte proporcional a su dividendo de la empresa. Ahora, el cálculo de los dividendos se hace conforme a que puede ser semestral o y es una cantidad fija como pago de dividendos, estableciendo un pack out, que es el porcentaje del beneficio neto destinado a remunerar hacia los accionistas. El payout se calcula dividiendo la cantidad total de beneficio que se repartirá entre el número de los accionistas o participaciones de la sociedad. El dividendo por acción, se obtiene dividiendo el total de beneficios repartidos entre el número de acciones o participaciones de la sociedad. El dividendo por acción se obtiene en el total de beneficios repartidos entre el número de accionistas o participantes. Y los inversores
no recibirán más o menos dividendos en función de los accionistas que poseen las acciones, perdón. Ahora, pues, ahora que sabemos qué es los tipos qué es un tipo de dividendo, cuáles son, cuál es su fecha y su cálculo, veremos cómo está el pago de los impuestos y estar de acuerdo a la ley. Vamos a hablarles sobre el impuesto de la ley sobre la renta del artículo número 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el cifrado artículo 9 de esta ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere este artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto. Tratándose de la distribución de dividendos y utilidades mediante el aumento de partes sociales o la entrega de acciones entre la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del aumento de capital de la misma persona dentro de 30 días naturales siguientes a su distribución. El dividendo por la utilidad se intentará percibido en el año del calendario en el que se pague el reembolso por reducción del capital o por liquidación de la persona moral que se trate, en los términos de este artículo 78 de esta ley. No se estará obligado el pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provenga de la cuenta de utilidad fiscal que establece la presente ley. El impuesto que se refiere a este artículo se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagan los dividendos o utilidades. Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyen dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se paga el impuesto a que se refiere este artículo. El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior se podrá acreditar hasta en los dos siguientes ejercicios inmediatos contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado de los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio al monto igual que este último. Segundo, para los efectos del artículo 77 de esta ley, en el ejercicio en el que se acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 0.4286. Para los efectos de este artículo no se consideran dividendos o utilidades distribuidos, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140 fracciones 1 y 2 de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicado sobre los mismos de la tasa establecida en el artículo 9. Este impuesto tendrá carácter definitivo. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre la ley del impuesto sobre la renta federal, artículo 140. En este, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido. El monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuente con la constancia en el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley. Para esos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicado a la tasa del artículo 9 de esta ley, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Cabe decir que esta ley está vigente con las modificaciones del 3 del 6 del 2023. Y con esto pasamos a mi compañero Luis. Bueno, pues en conclusión, tenemos que los dividendos son una forma de retribuir a los accionistas por su inversión en la empresa, pero también son una fuente de información y financiamiento para la misma. La política de dividendos es la estrategia que define cómo, cuándo y cuánto se reparten las ganancias entre los socios, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, las expectativas de los accionistas y el marco legal vigente. Una buena política de dividendos debe equilibrar el crecimiento de la empresa con la rentabilidad de los accionistas, así como transmitir confianza y solvencia al mercado. Muchas gracias por su atención.